Hoy en Café con Luber, Te estamos buscando, tenemos un invitado muy especial. Como ustedes saben, este es nuestro micro en apoyo a la búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo y hoy tenemos el gusto y el honor de que nos acompañe Manuel González Granada. Él es un nieto recuperado, el nieto recuperado número 57 y en este momento también es el secretario ejecutivo de la CONADI. Manuel es hijo de Gastón Roberto José González, quien desapareció el 24 de marzo del 76, y de Ana María del Carmen Granada, que fue asesinada en San Nicolás el 19 de noviembre de 1976. Y junto a él, a ella se encontraba Manuel, quien salvó su vida gracias a que su madre lo ocultó en un ropero. ¿Cómo continuó su historia? Ahora él nos va a contar y cómo vamos a hacer para seguir en esta lucha, para encontrar a muchos otros más que todavía nos faltan. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, María José, ¿cómo te va? Gracias por... Bueno, qué gusto. Contanos un poquito desde tu experiencia personal, cómo es estar ahora con este rol tan importante. Y cómo es tu vida desde aquel momento que tu mamá te escondió en el ropero hasta llegar aquí. Bueno, con ese comienzo y este final parece, siempre pienso, lo pienso, de hecho, que es una vida de película, ¿no? O sea, porque han pasado muchas cosas que a veces es difícil pensar que te han pasado a vos mismo. Y por otro lado, bueno, porque en este presente justamente eso que comenzó en plena dictadura con la persecución, desaparición de mi papá, después de mi mamá y su asesinato y bueno, y salvarme la vida en sus últimos minutos y que, bueno, eso me permita estar hoy conversando con vos y cada segundo que vino después de mi vida, siempre lo pienso como algo bueno, que tiene algunas cosas difíciles de explicar, ¿no? Uno no sabe bien por qué suceden. Éramos 5, 6 en la casa, yo soy el único sobreviviente de ese operativo, también ahí asesinaron a 2 niñas, una niña de 5 años, María Eugenia, y Fernando, de 3, María Eugenia y Fernando Amestoy. Así que bueno, a partir de eso, obviamente yo no supe más nada de todo esto que cuento ahora. Era un bebé de 5 meses y después estar 4 meses en custodia policial las 24 horas, con custodia policial las 24 horas en un hospital, en el Hospital San Felipe de San Nicolás, el juez de menores de San Nicolás, me entregó en adopción a una familia que era cercana a él, ¿no? Eso también lo cuento siempre porque eso demuestra cómo a veces ya no estos años que hemos avanzado mucho sobre ese discurso y sobre lo que se conoce sobre la dictadura, digo, esto demuestra cómo también había cómplices, muchos otros cómplices y un aparato ya dentro incluso del Poder Judicial, como en este caso, que fue también la mano de obra, ¿no?, de esa dictadura para poder robarse los bebés. No es que se los robaban así porque sí, sino que había muchos otros que ayudaron a que eso suceda, lo que se comprobó en el juicio de plan sistemático de robo de bebés. Así que bueno, por 20 años no supe nada de esto que acabo de relatar, pero bueno, a partir de que me encuentran por la lucha de las abuelas, la colaboración del equipo de antropología forense y de un montón de gente que se fue comprometiendo en ese camino de búsqueda de cada una de nuestras historias que hacen las abuelas y que hoy nosotros ya podemos acompañar desde el lugar de nietos y nietas restituidos. Digo, a partir de ese momento, de a poco me fui acercando a las abuelas. Siempre pensé inmediatamente que no iba a poder devolverles nada de lo que ellas habían hecho por mí, ¿no? O sea, conocí solo a mi abuela Matilde, la mamá de mi papá. Durante varios años pude vincularme con ella, así como abuela y nieto. Pero bueno, el resto de mis abuelos ya estaban fallecidos para cuando a mí me encontraron. Y las abuelas, la casa de las abuelas, para mí tiene un montón de abuelas que son mis abuelas. O sea, son todas abuelas mías. Así las siento. Y bueno, ya no está mi abuela Matilde, pero están sus compañeras de lucha. Y bueno, como decía, como ni a ella ni al resto de las abuelas, siempre sentía que no sabía cómo ayudarlas. Después, unos años después, empezó a trabajar en una productora de cine y publicidad, y bueno, y ahí empezamos justo a poder hacer los primeros spots de televisión. Después vino, obviamente, a partir del gobierno de Néstor, la posibilidad de que se hagan campañas masivas de difusión, así que bueno, yo desde ese lugar de la productora podía hacer copias, en ese momento incluso en VHS hacíamos las copias. Algunas personas no deben saber qué es eso, pero copiamos para que en todas las provincias, los canales provinciales o regionales difundan la búsqueda de las abuelas.
hicimos un primer spot que se usaba en los colegios, bueno, todo eso ahora ya está de manera digital y está, de hecho, mucho de ese material está en la página de Abuelas, disponible para que cualquiera lo pueda usar. Pero bueno, de ahí me fui acercando lentamente, hasta que en un momento ya, bueno, cada vez más, las abuelas un día te van sentando ahí. Unos años después tuve el honor de que decidan que sea el primer nieto incorporado a la comisión directiva de abuelas. Hasta ese momento solo la habitaban abuelas. Y bueno, ahora somos por suerte muchos más nietos y nietas los que estamos dentro de la comisión directiva. Y después se cruzó la CONADI en el medio de todo ese camino. Y ya dejé el cine, la publicidad. Contanos qué es la CONADI y digamos cuáles son las tareas que lleva adelante ahora en tu función. La CONADI es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Se creó, como casi todas estas cuestiones que tienen que ver con la búsqueda de la identidad o discutir sobre el derecho a la identidad en Argentina, se creó a demanda de Abuelas de Plaza de Mayo, que ya se había creado primero el Banco Nacional de Datos Genéticos, y lo que pasó en los primeros años era que todos los casos para ingresar al Banco de Datos Genéticos debían judicializarse, con la lentitud de eso y con obviamente las situaciones muy mal llevadas por parte de los jueces en esos momentos, ¿no? Los finales de los 80, principios de los 90. En el 92 se crea la CONADI, que es un organismo del Poder Ejecutivo Nacional, que tiene justamente la finalidad de poder dar celeridad a estos trámites, de que cuando alguien duda de su identidad y está dentro del periodo de la dictadura, se pueda cotejar su ADN en el Banco de Datos Genéticos, además de un trabajo de investigación documental que hacemos en todos los casos. Así que, bueno, nuestro trabajo está focalizado hasta el día de hoy, sobre todo, en la búsqueda de los niñes robados durante la última dictadura militar, pero estamos trabajando cada vez más en incorporar otros casos. O sea, que la comisión trabaje sobre la búsqueda de identidad biológica en general, más allá del periodo de la dictadura, ¿no? Así que, bueno, en eso estamos. O sea, atendemos... Y eso es muy importante porque, como vos sabés, siempre hubo mucha gente que le han robado hijos, etcétera, y que al no estar en ese periodo también tiene situaciones similares, aunque no sean producto de la dictadura. Pero bueno, contanos un poco, en principio, ¿cuántos nietos, nietas estiman que aún no se han encontrado? Vos cuántos años tenés ahora, entonces estamos buscando nietos y nietas, porque uno habla de los nietos y siempre piensa en un nietito, pero ahora estamos pensando en adultos, ya probablemente tal vez padres de otros adolescentes, ¿no? Sí, sí, bueno, digamos, la edad de los que estamos buscando va entre los 42 y los 47 años, más o menos. Depende también del momento de cómo fueron anotados, algunos fueron anotados tardíamente. Entonces, bueno, pero estamos hablando de esa generación, la nacida durante los años de la dictadura, ¿no? Y como vos decís, algunos ya son mamás o papás. De hecho, ya hemos encontrado los últimos nietos, nietas restituidos, la mayoría ya eran mamás o papás. Lo cual también demuestra cómo haberse robado un bebé hace más de 40 años sigue hoy dañando a una generación que están haciendo en este momento, ¿no? Porque ese bebé robado, que tiene su identidad falseada todavía, se lo está transfiriendo a sus hijos. Y son más de 300 los que tenemos que encontrar. Más de 300. ¿Cuáles serían tus palabras o tu mensaje para quienes puedan tener datos sobre algún niño o niña robada o alguien que pueda tener dudas sobre la identidad de sí mismo o de su papá? Porque capaz que nos está escuchando un adolescente y dice, no conocía a mis abuelos. ¿Cómo le hablamos a quienes pueden tener algún dato o alguna duda? Bueno, son como, digamos, dos vías con las que trabajamos siempre, ¿no? Dos vías de acceso para nosotros a los casos, si se quiere. La investigación a través de denuncias, o sea, si alguien conoce un dato o sabe o tiene alguna sospecha o alguna certeza, que muchos tienen la certeza, de que alguien está criado por quienes no son su familia biológica, para nosotros es muy importante contar con esos datos. Y ahí abrimos una investigación, ¿no? Una investigación documental desde el Estado, donde podemos hacer un análisis de todo el grupo familiar y determinar si efectivamente hay irregularidades o no en esos casos. Por otro lado, están los que pueden dudar de su identidad, y a esos, tanto a ellos les hablo, como a quienes los rodean, ¿no? Quienes son su pareja, sus amigos, la gente que está cercana, incluso alguien que se haya constituido como parte de la familia que lo crió. Muchas veces es muy importante que ese círculo cercano lo acompañe en esa duda, ¿no? Y también nos está pasando, como decís vos, que ya hay una generación
que son las de los bisnietos serían, que empieza cuando se entera de esta cuestión de su mamá o papá hay alguna irregularidad respecto de su origen, ya ellos también empiezan a demandar que eso se resuelva. Así que tenemos también consultas de jóvenes ya nacidos en democracia, que dicen, yo creo que mi mamá o mi papá no son hijos de mis abuelos. Bueno, verdaderamente siempre lo importante es llegar a esa persona, y lo que yo puedo decirles es que, bueno, tanto obviamente desde abuelas, que todo el mundo lo reconoce y es hacia donde va la mayoría de la gente que duda de su identidad, como desde CONADI, que es un organismo que trabaja estrechamente con abuelas, porque la mayoría de los casos que nosotros tomamos ingresan por abuelas, lo que hacemos es, con cada uno de esos casos, poner todo para resolver todo lo que se pueda de esa búsqueda, ¿no? O sea, si encontramos un nieto o una nieta de las abuelas, todo el mundo lo celebra y nos enteramos, o sea, hay una conferencia de prensa, trasciende a la Argentina esa noticia, pero la verdad es que en el camino encontramos muchos otros que también encuentran su origen, que se han separado de su mamá por algún otro motivo, por alguna circunstancia propia de su mamá en ese momento, por lo que sea. De hecho, hace poco más de un año abrimos un área para que se presenten madres que durante la dictadura por alguna razón se han separado de sus hijos, ¿no? O hijas, o hijes. Entonces, en esos casos los estamos incorporando porque tenemos muchos jóvenes de ese rango que están en el banco de datos genéticos y que dieron negativo con las familias de los desaparecidos. Y en poco más de un año hemos encontrado 7 madres con sus hijas o hijos. O sea que la búsqueda de abuelas, o lo que las abuelas fueron creando, también Va ayudando a otros. la identidad en general. Y lo que queremos hacer es seguir trabajando para todos esos otros casos, ¿no? Abrirlo por fuera del periodo de la dictadura. Así que si Qué alguien duda, bueno. tengo que decirle que se anime, porque siempre la verdad es mejor que quedarte, más si estás consciente de eso, con una mentira ahí sin resolver, pensando que no quiero lastimar a nadie. Vos sos el que tiene derecho a hacer esa búsqueda, y en este caso hay que pensar que esa transferencia también va a ir para tus hijos, ¿no? Manuel, decinos alguna vía de contacto con CONADI, por favor. Bueno, hay un 0800 que es 0800 2222, perdón, 0800 222 26 62 34. O sea, eso formaría la palabra CONADI, las últimas 6 letras, 6 números. Y después te doy el mail que estamos usando, sobre todo en esta época de pandemia, porque es mejor que el institucional, más fácil, que es PE, o sea, la P y la E, CONADI, todo junto, PECONADI, @gmail.com. Ahí cualquier persona que quiera contactarse con CONADI lo va a poder hacer, y si lo llegan a hacer a través de abuelas trabaja directamente y estrechamente con la CONADI, así que es igual. Bueno, Manuel González Granada, muchísimas gracias por estos minutos. Con el hashtag Te Estamos Buscando vamos a seguir ayudando a las abuelas de Plaza de Mayo y a todos y todas los que quieran saber su verdadera identidad. Muchas gracias y bueno, seguimos en Café con Luber con nuestro cierre. Gracias. Gracias a vos.